Día, querido hermano, hoy siendo 17 de diciembre del año 2025, quería compartirle un tema bastante particular en el mundo, pero también se puede decir que por experiencia podría decir que a mí me pasó, que suele suceder que vemos que hay algunos que dicen ser cristianos, y esto es contradictorio. Yo sé que a veces puede ser duro la palabra dicen ser. Dicen que profesa conocer a Jesús, dicen que aman a Jesús, y algunos dicen que quieren seguir, ser discípulos de Jesús, pero sus palabras se contradicen. Y a veces no es nada que algunos son miembros nomás, hermanos que no tienen ministerio, o hermanas que no tienen ministerio, pero hay algunos que sí tienen ministerio y que había sido que no conocíamos su corazón, o si no conocíamos sus pensamientos. Y a veces se retoca mucho el tema de la doctrina de Cristo, que hay que imitarse como Él en realidad. Y todo como en un versículo anterior que yo compartí, un tema que habla sino es del contentamiento, que dice a las sanas palabras o la doctrina que ha dejado Cristo en realidad. Hay un tema muy particular que estuvo esta semana pasada, si no estoy equivocado, que salió en las redes sociales, más en YouTube, sobre una persona que creo que algunos deben conocer. Hay otros que no. Le puedo decir, tuve una charla ayer con mi cuñado, fue interesante porque también le hice unas par de preguntas también. Ya que él es pastorado. Hay cosas que no coincido con él, pero hay cosas que por ahí el Señor le va a ir guiando y va a encontrar la verdad como tiene que ser en realidad. Porque la madurez espiritual depende también de cómo uno tenga la comunión con el Señor también. Y cómo se interpreta la escritura, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Ahora, si uno anhela algo en profundidad, las palabras le va a revelar en realidad, la escritura en realidad. Pero justo le hice una pregunta que a él quería saber cómo pensaba él. Y es lo mismo para que cada uno se autoexamine también. Porque por ahí puede ser que este video, como yo hago, este video lo hago para YouTube, lo paso en YouTube, en Instagram y en TikTok. A veces en TikTok suele ver más personas. Y puede recorrer muchos lugares, no sé si acá en Argentina nomás, o en otra parte de Latinoamérica, o Sudamérica. Es con respecto, literalmente podríamos decir, la doctrina del infierno, o la explicación del infierno. Y como hablo para los que son más maduros en la fe, y bueno, y los que por ahí llegan a ver este video y son del mundo, que no son salvos en realidad, porque al no creer en Jesucristo y no haberse arrepentido, ese es otro problema, el concepto del arrepentimiento. Yo puedo darme cuenta que a veces con los familiares de uno, cuando tienen una doctrina errada en realidad, y no entienden el concepto de la salvación, y no comprenden cómo es la salvación en realidad. Entonces, ¿qué sucede? Le enseña y dice, vas a perder tu salvación. No, vos de ninguna manera no podés perder algo que vos no ganaste en realidad. Porque Efesios 2 explica en realidad bien, a partir del versículo 8. Es un regalo. Don significa regalo. Un regalo que Dios te da. Pero ese regalo ya viene garantizado en realidad. En el libro hebreo vemos que dice que Él lo hizo el sacrificio, un solo sacrificio, y lo hizo perfecto. Un solo sacrificio. No es que Jesús va muriendo todo el tiempo. No, una vez nomás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es perfecto la redención en realidad. Pero son para los que se arrepienten. ¿Qué significa arrepentimiento? Para que entiendan por ahí muchos que no son salvos, que no han entendido el concepto del evangelio o le han evangelizado mal. Puede pasar esto. Arrepentimiento es un cambio de postura totalmente, o sí, un cambio de mente, si quieren llamar, pero eso arrepentirse, ¿qué pasa? Cuando te dicen a vos, tenés que arrepentirte de tu pecado, entonces la persona no entiende lo que es el pecado, no sabe lo que es el pecado, porque es así en realidad. Con toda la tecnología que hay ahora, todavía ni siquiera entienden lo que es pecado. Bueno, tratando de resumir, el pecado es la transgresión a la ley de Dios, a los mandamientos, los 10 mandamientos, porque la persona no sabe lo que es la ley y todo, para lo que era para el pueblo de Israel. Pero los mandamientos, uno no robarás, no mentirás, no harás adulterio, no codiciarás,
no blasfemará el nombre de Dios. Y entre eso también la idolatría está ahí. Son 10 mandamientos. No harás falso testimonio, tu prójimo. Y así sucesivamente. Esos son pecados, son transgresión, se llama. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se están hablando del Evangelio, como ahora está muy suavizado en la prédica, en la mayoría de las congregaciones, entonces, ¿qué pasa? Vos le decías a la persona, viene un visitante, vamos a hacer un ejemplo, le decís, ¿y qué te pareció? Lo primero que dicen mucho, pues yo puedo decir por experiencia en realidad, una congregación dice, vení, no, ¿qué pensás? ¿No vas a aceptar a Jesús tu Señor? ¿Sea tu Salvador? Dice, vení, levántate, le dice. Y bueno, y se van a donde está el púlpito ahí alrededor. Dice, ¿qué pensás? ¿Vos creés en Dios? Bueno, no está mal el concepto de creer en Dios, pero hay un problema en eso, porque Santiago explica que también es cierto, le empieza a decir, tú crees en Dios, bien lo hace, le dice, porque los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo no van a creer en los demonios si los demonios, antes de ser demonios, ellos estaban en la gloria? Posiblemente ellos le veían cara a cara al Creador. Claro que creen. ¿Cómo no van a creer que saben? Saben que existe Dios. Saben que nunca más van a poder regresar. Ellos no tienen redención como nosotros. Pero es el problema en la oración de la fe mal aplicada. Porque vos le estás. Es como que vos le estás incidiendo o le estás. No está mal guiarle. Pero el problema es que tiene que explicarle por qué él es pecador. Por qué él es enemigo de Dios. Y ahí cuando él entiende recién esa persona, porque él es el Evangelio el que tiene poder. Es el Espíritu Santo que confronta, que da discernimiento de justicia y pecado a esa persona que es la creación de la imagen de Dios, pero no es hijo de Dios para que sea entendido. Ahí se va a arrepentir. Entonces él puede decir conforme en conciencia, vamos a llamar conscientemente, dice, sí, yo estoy arrepentido de mi pecado, yo he pecado contra ti. Dios, perdóname. Y ahí recién él puede aceptar como Señor y Salvador a Jesús, que sea su Señor en realidad, que guíe su vida, que él necesita redención, porque él por sus propias obras no puede ser salvo. Eso es lo que está viendo ahora. Pero la doctrina que yo estaba por explicar, para no salir fuera de contexto de lo que estaba por decir, que nos encontramos con personas que dicen que ya son cristianos, todavía lo más triste de todo, se jactan tiene un envanecimiento, vamos a utilizar bíblicamente, ¿no? Si yo estoy hace 15 años, 11, 20, está tranquilo que yo lo sé todo. Evidentemente no sabes nada. La ignorancia te ha cegado los ojos. Pero no digo por todo, sino principalmente ese tipo de cristiano que profesa ser cristiano, en realidad. ¿Por qué? Porque le falta Biblia. Y porque no ha nacido de nuevo, en realidad. ¿Por qué? Porque por su boca confiesan que ellos dicen que no creen en el infierno, que no creen que existe el infierno, o si no dicen, no, yo no creo que sea ese tipo de infierno, como explicó literalmente el Señor Jesucristo. Y para lo que sí saben la Escritura, yo no tengo que decirle, pero la mayoría que saben, que el Señor Jesucristo fue el que más explicó el infierno. ¿Por qué? Porque hoy miras en el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, como le llaman, no hay mucha especificación en el infierno. Se habla del Seol, donde descansan algunas almas, o sí que están condenadas. Pero si ustedes ven el nuevo pacto, que Jesús empieza a traer las buenas nuevas para su pueblo, Israel primero, las salvaciones para ellos primero, él da muchas explicaciones y da varios versículos bíblicos, cómo él evalúa. ¿Y a qué vino esto, a tomar esto? Yo creo que algunos deben conocer, porque si tienen mi edad, la mayoría 45, 40 para abajo, habrán visto seguro. Ahora los más jóvenes, yo le pregunté a mi cuñado, bueno, él tiene 36, creo que 38 años, por ahí tiene, es menor que yo, si él vio alguna vez esta película Dejados Atrás 1 y 2. Y bueno, tiene ese Dejado Atrás es como una representación lo que iba a ser el arrebatamiento y después cómo va
va mudando con respecto, quieren explicar a ello lo que es el tiempo de la tribulación, para ser exacto, la tribulación y la gran tribulación sería. Y este actor, Kirk Cameron, creo que la en Sonar. Uno de ellos hacen, bueno, el primero era ateo, después se empieza a transformar. Literalmente así explica la película. Según él, dice que él es cristiano. Y no sé si es pastor. Hasta a la mano al fuego y no me pone. Pero no recuerdo quién era que le hizo la encuesta a un conocido. Él se ve que es un amigo. Y él confiesa directamente, dice que no. Él considera que es tormento eterno consciente. Así lo llama él. Ese le define nomás del infierno. Y yo quiero decirle a la mayoría de los que son hermanos de la fe, y bueno, y los que no son, vamos a decir que van alguna vez van a conocer la verdad y se van a arrepentir, ojalá, porque el tiempo está corto en realidad. No sabemos si mañana o pasado mañana sea el arrebato y bueno, y entren en la tribulación como tiene que ser, que va a ser suave primero, pero después eso en Revelación explica cómo viene la cuestión, que no es tanto así, porque el Señor Jesús no explicó tanto. ¿Por qué? Porque no dijo que iba a ser suave el infierno tampoco. Y sus explicaciones son bastante... llama la atención que haya gente que totalmente tuerzan la escritura. Yo le puedo dar por testimonio propio. Yo llegué a conocer a una persona en esta congregación. Bueno, ella venía de una iglesia muy conocida acá. Le llaman iglesia, pero en realidad es más sinagoga de Satanás, en realidad. Que se llama Amigos de Jesús, le llaman ellos. Tiene un montón ahí de congregaciones. Es, lo que le voy a comentar es una realidad, no es una difamación ni nada. Tengo entendido que esa era una iglesia bautista sana, de sana doctrina. ¿Y qué pasó? Ellos practicaban la cena del Señor como se tiene que practicar, era con un vaso y todo lo que estaban en comunión. Un vaso de vino y el pan, como tiene que ser normalmente, el primer día de la semana. Según tengo entendido, que esa congregación se fue, lo que estaban ahí, la esposa que era el pastor, no era pastora. Ahora, bueno, ese hombre murió, no sé si habrá sido salvo porque él trajo todo este desconcierto y toda esta maldad acá en Posada y es como una semilla del mal lo que sucedió, se expandieron para todos lados. Y ellos fueron casi lo iniciadores acá en Posada del carismatismo, de la falsa doctrina en realidad. ¿Por qué? Porque se fueron a Brasil y como en Brasil estaba el auge esto de la falsa de iglesia, del movimiento apostólico que le llaman ellos, que eso recién en el 2000 creo que, eso si quieren escuchar, Juan Manuel va, lo explica bastante bien y hay muchos. Juan Manuel Sierra creo que también, si no estoy equivocado. Explica bastante bien esto. Y después que volvieron de Brasil, ya vinieron con la nueva revelación. Eso estamos hablando allá en el año 2000, hace más de entre 25 y ya van a ser más de 25 años. Porque por lo poco que me comentaron fue un verano, así que ya es más de 25 años. Y ahí empezaron a agregarse toda esta doctrina rara. ¿Y aquí va el caso esto? ¿Por qué encontramos personas que dicen que son de la fe? Dice que son de la fe. Y es vergonzoso, es una de las cosas que estuve charlando, porque estaba trabajando a la par con mi cuñado, que haciéndole preguntas para saber también. Entonces, no solo para confrontar, sino es para ver a ver qué postura tenía. Y eso que él vamos a decir, podríamos, dice la palabra, es más manso, es más tranquilo para charlar que yo por ahí. Pero yo no, yo soy confrontante. Pero confronto con la verdad. O sí, pero tampoco le agarro el cinto y le cintareo, no. En sentido, te hago las preguntas, ¿qué piensan en realidad? Y ustedes dirán, ¿por qué uno hace eso? Y bueno, ¿saben por qué? Para saber quiénes son los verdaderos hermanos de la fe y no estamos, como le pasó al apóstol Pablo, que estaba lleno de hermanos falsos.
¿Y cómo van a decir que hermano falso? Sí, porque uno empieza a preguntarle y te das cuenta que no están en la roca, no están en Cristo. Porque te salen con cada idea que ni siquiera está en la Biblia. Otra doctrina que apareció son los tierra, eh, tierra plana. Ya empiezan a decir que la tierra no es, no está aplanado ¿cómo es? En los polos, como nosotros conocemos. Y si ustedes leen, en Job dice que cuando le pregunta a Jehová a dónde viene el adversario, sería Satanás, de rodear y dar vuelta en la tierra. Dice, no, sí, estamos diciendo que él giraba todo el círculo que nosotros conocemos como el planeta en realidad. A gran velocidad, no te puedo decir ni qué velocidad es, porque eso yo no sé a qué velocidad se manejan los ángeles y no, tampoco me interesa saber eso. Pero la escritura te está hablando cómo está diseñado. Entonces, vemos, aparte que estamos ya no en los últimos tiempos, estamos en los últimos días, literalmente, de este tiempo que pronto ya se va a cumplir posiblemente 6.000 años después de la creación de la Tierra. Con respecto a después que Adán salió del Edén, para ser exacto, de ahí seguían la mayoría, que no está mal. Yo sugiero a algunos, doy como consejo que empiecen a estudiar la escritura, vean, porque los años que vivían cada uno, está en la primera parte de Génesis y que se va trasladando, explica cada año. Ahora que sepan utilizar cómo sacar el cálculo. Yo saqué. No puedo decirle qué año está, pero no le queda mucho tiempo a este mundo tampoco. O sí, a este sistema no le queda mucho tiempo. Y comprobé con otro hermano, considero hermano, no, nunca tuve charla, él dio un número bastante acertado casi. Y uno empieza a buscar, a sacar con respecto hasta un cierto punto, te guías hasta Abraham y un poquito más después de Moisés, y después hace una diferencia entre lo que pasó, cuánto tiempo estaba después de Moisés que murió y que vino el Señor Jesucristo y rellenar ese espacio vacío y lo que tenemos ahora, y estamos casi. Está cerca del milenio en realidad. Y por eso vemos tantas cosas que coinciden en realidad. Y vemos tantas cosas, doctrinas raras que salen. Cuando uno lee la escritura de literalmente acá de lo que se le dejó a Timoteo, a Tito, o lo que dice Judas, en ese tiempo ya estaban entrando los falsos maestros, las herejías, todas. Pero ahora vemos palpablemente. Y a veces muchos dicen, no, por ahí puede estar equivocado. Pero una persona que te diga que no cree en el infierno, como es, o por ahí que habrán escuchado, porque yo sé que habrán escuchado, que digan los amigos, vamos a llamarles católicos, porque ellos no tienen Biblia, ellos no son salvos en realidad. Ellos están cegados, están bajo el maligno, como toda la mayoría que no ha creído en la luz del Evangelio, en la salvación, están bajo el maligno. Que ellos te digan, yo no creo que Dios sea tan malo para que mande a sus criaturas al infierno. Bueno, es entendible en realidad. Porque ellos no entienden, ellos tienen una doctrina errada del purgatorio, eso no existe. Hay cielo e infierno nada más. Pero que haya cristianos, gente que dice que son de los nuestros, y que digan que no existe el infierno o no creen en el infierno, yo, mi punto de vista, hago a esas personas, si hay alguno que llega a escuchar este video que piensa así, examínese si es cristiano real, si nació en Cristo. Porque acá, los versículos que yo voy a compartir ahora, refuta todo lo que ustedes piensan. Está fuera de contexto todo lo que piensan. No pueden ustedes decir que no existe el infierno. ¿Por qué? Porque lastimosamente una de las cosas, creo que yo hice una confesión en un video, yo dije, yo creo en Jesús que es mi Señor. Yo creo que Él resucitó en el tercer día, así como está en la Escritura. Yo creo que los profetas anunciaron de Él. Yo creo en el infierno y creo en el cielo. Porque creo que en el infierno, ¿por qué? Porque Dios, Él mismo explicó que no fue diseñado literalmente para el hombre.
En realidad fue diseñado para Satanás y sus ángeles. Pero el hombre a causa del pecado tiene que ir ahí. Y no es que Dios gustosamente quiere mandarle, porque el hombre elige ir. Porque el hombre ve caminos que son, cree que son derechos, pero son caminos de muerte. Y cuando habla de muerte, es una muerte. Primero viene la muerte espiritual. Ya están muertos espiritualmente porque no conocen la verdad. Es como, para que ustedes entiendan, la persona que está bajo el maligno está muerto. Es una carne viviente nomás. Claro, tiene espíritu de vida, soplo de vida, alma, pero está muerto espiritualmente. Pero después muerte viene la muerte física. Y ahí está la condenación. Ir sin Cristo, sin la salvación, para que sea entendido. Y eso a veces parece que no entienden todavía. Y es un problema grande. Porque tienen que creer que existe el infierno. Es la realidad. Y el Señor Jesucristo fue el que más habló del infierno. Después viene en Revelación, otra vez explica qué es lo que va a pasar. Después del juicio del trono blanco. Ahora otra vez del infierno, pero ya habla del lago de fuego. Ya, ahí es la segunda condenación, la segunda muerte. Ya no va a haber más maldad. Ya Satanás y bueno, falso profeta empiezan ahí. Más siempre se hace un. Para que sea entendible, a veces cuando empiezan a explicar lo que es revelaciones, los primeros que conocen y estrenan, a ver si entienden ahora, estrenan el lago de fuego, la segunda muerte, como le llaman. Lago de fuego son el falso profeta y el anticristo. Son los dos primeros que estrenan ese lugar. Que nadie todavía conoce. Hay muchos que dicen, sí, yo he visto. No, no, no. El que dice que he visto ese espíritu de confusión, de adivinación, como ustedes lo quieran, es mentira. Nadie vio eso. La escritura dice que los primeros que entrenan son esas dos personas. Vamos a llamarle personas porque son gente maligna que hace una destrucción y que cumplen el cumplimiento de la profecía de la palabra, pero de la realidad. Entonces, voy a compartir un poco. Primero va a ser Mateo 8. Acá solo marca, como yo saqué, fue Mateo 8:12. Pero, ¿qué pasó acá? En Mateo 8, a partir del 5, Jesús sana al siervo de un centurión, le llaman. Entonces dice, ya le trata de leer todo, entonces para que sea entendible. En el versículo 5 dice, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole, dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa así, paralítico, dice, gravemente atormentado, dice. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, dice. Y respondió el centurión, dice, y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Claro, porque posiblemente el centurión ese era un gentil y vamos a decir que los judíos literalmente no entraban a las casas de los gentiles. Una gran posibilidad, porque él dice, no soy digno que entres en mi casa. Dice, bajo mi techo, solamente di la palabra. Fíjense la fe que tenía este hombre. Y mi criado sanará, dice. Porque también yo soy hombre de baja autoridad, dice, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro dice, ven y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hacéis. Y a oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto, dice, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo, dice, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces en el 3 dice, Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, se te ha hecho, dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Acá ya hay una descripción en el versículo 12. Dice, serán echados a las tinieblas
de afuera. Y ahí que dice, será el lloro y el crujir de dientes. Una explicación del infierno. Ese es uno. Tenemos un versículo. Ahora vamos a Mateo 13, 42. La famosa explicación y mal aplicada a la mayoría ahora que hace mucha iglesia, trigo y la cizaña. Ahí está hablando de Israel. El mismo Israel diferenciado, no, la iglesia no está. Quiero decirle a la mayoría que piensen así, que empiecen a diferenciar los tiempos a quién estaba hablando primero y no, porque acá no está hablando de la iglesia. Nosotros tenemos un contexto que nos dice por qué. Por eso se utiliza la hermenéutica y ubicación en tiempo. ¿Qué pasa? Hay mucha gente, es triste lo que voy a decir, mucha gente que no ha terminado ni la secundaria, entonces no sabe los tiempos. Eso es literatura. En historia uno también se da cuenta. Cuando vos lees o te estás leyendo una historia, vos decís, bueno, tal reino de tanto, era en tal año, en tal siglo, pasó en tal mes, tal día. Bueno, esto es lo mismo. Esto estaba hablando a Israel, pero sí avisó sobre el infierno. Quiero que me acompañen en Mateo 13, versículo 36. Jesús explica la parábola de las cizañas. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Bueno, anterior a eso explica la parábola. Y respondiendo, a él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Está hablando de él, de Jesús, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, dice. La buena semilla son los hijos del reino. Dice, y las cizañas son los hijos del malo. ¿Quién ha de ser los hijos del malo? Satanás, el adversario. Los que están bajo un maligno. El enemigo, está hablando del adversario, el que la sembró es el diablo, dice. La siega es el fin, escuchen lo que dice, es el fin del siglo. ¿Por qué no pueden entender? Es el fin del siglo, dice. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Puede ser este siglo, pero también, si usted se pone a pensar, cuando él empieza a aplicar Mateo 24, 25, está hablando de ese tiempo particular también. Y a veces, como interpretan mal y sacan fuera de contexto, no es el momento de decirlo, pero es la realidad, con respecto al arrebato, que hay una parte que dice uno será tomado, el otro dejado. Ese no está hablando del arrebato ahí. Está hablando de una persecución total. Porque hay muchos que se van a entregar en ese tiempo. Bueno, acá está dando un tiempo particular. Pero también al mismo tiempo va a explicar otra vez del infierno. De manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Dice. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo. Cuidado. Hay otro problema ahí. Que muchos van a decir, no, pero bueno, está hablando ahí. Yo pregunto, ¿y la cantidad de tropiezos que hacen estas congregaciones que enseñan que la salvación se pierde y empiezan el problema del diezmo y todo? Hay gente que ampara porque son delincuentes, sé que no les gusta laburar. Vamos a decir cómo son las cosas. Y están agregando mandamientos que no es para la iglesia. Ustedes son tropiezos. Y mire lo que dice, hablándole al pueblo a él, pero lo que va a pasar a usted también, literalmente. ¿Eh? Porque el infierno, no importa que vos seas judío o no judío, israelí. Está abierto a todo lo que hacen maldad en realidad. Y lo que no son salvos en realidad. Dice, y de su reino de todo lo que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, dice. Y lo echará en el horno de fuego, dice. Y allí será lloro y el crujir de dientes. Otra vez,
la misma característica. Entonces los justos resplandecerán como el sol del reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. Oiga dice, que tiene oído para oír, oiga. Dice. Increíble. Otra vez explicando del infierno. Y todavía tiene una descaré de decir que dice es tormento eterno consciente. No, acá no te está diciendo eso, te está diciendo lloro y crujir de dientes. Vamos a otro versículo para constatar si estamos por ahí equivocados. Mateo 25, 41 al 46. Ya que muchos justos hablan de Mateo. Este es el juicio hacia las naciones. Así lo voy a resumir porque está en su título no inspirado. En el título no inspirado está. Sí, es el juicio de las naciones. Viene a partir del versículo 31. Esto justo acá es lo que yo expliqué, que sacan justito fuera de contexto. Muchos. Vamos a empezar del 31. Es largo, pero vamos a explicar qué es lo que él está diciendo el Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Dice. ¿Y serán qué dice? Viene ahí, dice. Serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Bueno, ahí está hablando. Después que termine toda la gran tribulación, eso va a ser el Señor Jesús. ¿A dónde se va a sentar? Y bueno, va a ser en Jerusalén. A través de toda la nación. Venga, muchachos, vamos es como decir, rendición de cuentas. ¿Comprenden? Es lo que sucede en las grandes empresas ahora, pero no vamos a comparar, esto es mucho más delicado. Que bueno, final de año y bueno, ¿qué hiciste vos? ¿Qué hiciste vos? Vos no, sabes que está flojo. Bueno, ese no va a ser así. Él va a traer todas las naciones y va a haber una rendición de cuentas. Y hay de lo que hagan ahí. Porque acá te está diciendo, dice, y los pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito, fíjense lo que dice, venid bendito de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjense una palabra que utiliza acá, desde la fundación del mundo. Cuando ustedes leen, la mayoría que no entienden Efesios, no sé por qué leen tan mal, ustedes cuando empiezan a leer Efesios 1 dice, antes de la fundación del mundo. Qué interesante, ¿eh? Antes estaba preparado. Pero acá dice, desde la fundación del mundo. Pone un tiempo, no sabemos en qué momento, pero te está diciendo así. Porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Fuiste forastero, me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste y a mí, dice. Entonces los justos responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Dice. ¿Y cuánto te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Dice. ¿O cuánto te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Dice. Y respondiendo el rey, dice, les dirá, de cierto os digo, dice, que en cuanto lo hicisteis a estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí, tetéis. A ella le dice, eso hicieron a sus hijos, a sus pequeños, llamamos así. Entonces dirá también, dice, a lo de la izquierda, apartados de mí, malditos, le dice. Afuera, fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Interesante, ¿no? Habla otra vez de fuego eterno. Infierno sería. Preparado, dice, para el diablo y sus ángeles. O sea, ahí adentro también. Tuve hambre, y entonces ahí dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo
y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también a ellos le responderé diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Dice. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste. Y esto dirán, ¿qué dice? Al castigo eterno y lo justo a vida eterna. Interesante, ¿no? Yo le comento, para muchos van a decir, qué contundente este hermano. Y bueno, pueden pensar, no me molesta. A mí varias veces ya me pasó por experiencia trabajando en lugares. Ayer subiendo, terminé por último lo que me pidió mi cuñado y me olvidé, no sé cómo cayó tengo ahí mi botellita de agua que llevo, porque en la obra cuando hace calor uno tiene sed. Porque el ingeniero, entre comillas, que trabaja con mi cuñado, es la persona más desagradable que he visto en mi vida. Y hay muchos como él también. Y es mujer y hombre. No te va a envisar, da un vaso de agua. Y fíjense que él dice, hambre, sediento. La palabra sed en pleno verano, ¿no te parece que es poco cortés? Y hablo a muchos también, que yo sé porque la cantidad en YouTube, sé más o menos qué edad ven y son más varones, pero no sé cómo será en TikTok. Pero para los que son jóvenes, estamos hablando de 20 años, 25, la falta de cortesía y la falta de educación para invitar a una persona a agua. Vos ves que se está muriendo la persona, ese hace calor, vas a dejar que muera. Después quiere venir a hablar de Cristo. Acá está él, está diciendo. Jesús está diciendo, no estoy diciendo yo. ¿No ves la necesidad de tu prójimo? ¿Qué fe me van a venir a hablar? ¿O qué ejemplo de cristiano van a dar? Si no pueden ver lo mínimo. Y acá él dice, ¿por qué en realidad? En un tiempo complicado que va a ser la tribulación. Una persecución que nunca hubo en el mundo. Y eso pueden ustedes leer, contactar en Mateo, a partir de Mateo 24. Entonces, vemos, no sacando fuera, yendo lejos de lo que estoy explicando, que él habla de castigo eterno, fuego, crujir de dientes. Fíjense, el último que es más importante, que siempre se toma que es, como ejemplo, es Lucas. Lucas 16, versículo 19 hasta el 31. Él da, no es una parábola. Esto es una verdad, esto pasó, es una historia real. Una confirmación diciendo, existe el infierno. Pero da un ejemplo de una persona que ya no está, habrá pasado no sé cuánto, no le puedo decir porque ni él, ni el Señor dejó confirmado, pero esto habrá pasado, andar a saber cuántos siglos atrás. Cómo se maneja o uno escucha lo que sucedió. Pero fue después de Abraham, fue después de Moisés, pero antes que Jesús venga a la tierra, seguro. El título no inspirado se llama El rico y Lázaro. Allá el primero ya te está diciendo, ni siquiera Dios se molestó poner el nombre del rico, pero sí puso el nombre del pobre, literalmente, del mendigo que sufría, Lázaro. Quedó marcado en la Biblia. En el versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Miren la descripción que da. Todos los días era joda, vamos a llamarlo así. Que hay mucha gente acá, a donde yo estoy, y si llegan a ver alguna posada y se sienten ofendidos, lo lamento, pero es una realidad. Viven comiendo extra, es joda fin de semana por joda, pero ustedes no quieren pagar las visitas técnicas, no quieren pagar lo que un profesional pide, pero sí tiene que tener su asadito de fin de semana, sábado, domingo, joda vamos a llamar, pero ustedes le niegan lo que te pide un profesional antes que se prenda fuego tu casa. Un ejemplo bastante característico acá en mi ciudad de Posada y
literalmente argentino, porque no respetan a los profesionales, ni siquiera a los que están certificados y titulados. Pero no yendo muy lejos, acá este hombre, ahora está en el infierno, hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo, dice. Este es una persona de lo que nosotros vemos ahora, esta pobre gente que están acá comiendo la basura, literalmente de una vergüenza. Llamado Lázaro, dice, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Pobre hombre lo que sufrió. Y ansiaba saciarse de las migajas, dice, que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. En el 22 aconteció que murió el mendigo, dice, y fue llevado por los ángeles en el seno de Abraham. Una aplicación del cielo. Es un lugar específico, ¿verdad? Y murió también el rico y fue sepultado, dice. Y en el Hades, vio la palabra Hades que utiliza, es infierno, Hades. Alzó sus ojos, dice, y estando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, dice. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, qué interesante lo que significa esto de la eternidad. Cómo él le reconoció que era Abraham. ¿Cómo lo reconoció? No sé cuántos siglos hay de diferencia, bro. ¿Cómo él nunca le vio? Ni una foto había. Pero le reconoció. Se ve que en el infierno de las almas no sé cómo trabaja Dios. Yo no puedo ponerme a debatir con Dios cómo hizo eso. Pero las almas reconocen. Así como reconoce la voz de tu Señor, en realidad del Señor, tu Salvador. Bueno, vos lo vas a reconocer cuando le vea. Este es Jesús. Pero él reconoció a Abraham. Dice, entonces dio voces, él dando voces y dijo, Padre Abraham, ten misericordia. Bueno, ahora se acordó, en el infierno sería, se acordó. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Qué interesante, ahí va otra teoría. Agua en el infierno no existe. Y encima todo, ¿no? Y casi todo conseguimos. Así como los predicadores, evangelistas, hermanos de la fe, conseguimos. Este tipo era un soberbio arrogante y altanero también. Porque él dando órdenes de allá, él estando en tormento diciendo, mandale a Lázaro que venga a mojarme la punta de la lengua, ahora estoy en tormento. Pero ¿quién él era para dar órdenes? Si él estaba ahí porque lo que hizo en realidad. Fíjense la arrogancia del alma, atormentada encima. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tu bienes, le dice. Fíjense cómo él le escribe a las personas que no es que Dios le tenga bronca a los ricos, sino que los ricos ponen su corazón en su riqueza y no le interesa a lo que está a su alrededor. Ellos son el centro del universo. Bueno, ya que ustedes son el centro del universo, van a tener que... Acá van a gozar en la tierra, pero en el infierno la van a pagar caro. Por eso a veces Dios manda que se le predica toda la escritura, en realidad. Así sea rico, malo, bueno, apoderado, así sea presidente, no presidente. A todos tienen la misma oportunidad. Dice, porque estoy atormentado en llama, dice, Padre le dijo, acuérdate que recibiste tu bien en la vida, y Lázaro también mal, dice, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado, le dice. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros, entre nosotros y vosotros, de manera que el que quisiere pasar aquí, a vosotros no pueden, dice, y ni allá pasar acá. Le está diciendo que no existe esto que andan paseando algunos en el infierno, en el cielo de una punta a la otra, no se puede. O sea, ninguna alma puede pasar del infierno a escaparse, literalmente, vamos a llamarlo así. No se puede. Vos entraste ahí, después de la muerte viene el juicio, o si vos fuiste condenado ahí porque vos no quisiste aceptar el evangelio y te retobaste contra Dios, literalmente, y blasfemaste encima, peor de todo, seguro. Te queda ahí. Cuando vos te toca eso, no puedes escapar. Acá ya te está diciendo eso. Entonces entonces él todavía le dice, entonces
le dijo, te ruego que, pues, padre, le envíes a la casa de mi padre, dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él dando que le vayan a evangelizar a su familia, literalmente. Y Abraham, nuestro padre, con toda la sabiduría que le dio al Creador, dice, y Abraham le dijo, a Moisés y los profetas tienen, óiganlo, dice. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos entre los muertos, se arrepentirá, dice. Es una locura. Mas Abraham le dijo, si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Algunos me van a decir, no, es una exageración. Yo le pregunto, hay gente que está cuestionando, como hay no me estoy acordando uno acá en Argentina, que Aldana, no sé cómo se llama, que él y otros estos que no tienen ni siquiera, no tienen ni que hablar de la escritura, en realidad. Él no tiene ninguna autoridad moral para hablar, porque son inmorales en realidad. Andan en fornicación, andan haciendo orgía, un montón de cosas hacen. Hablan de Jesús que no resucitó el tercer día, la escritura, y hay más de 500 testigos. Y el último de todos, lo más pequeño, fue el apóstol Pablo, que él le vio ya en su gloria, aún si resucitaba. Jesús resucitó el tercer día, y así todos los fariseos, todos estos religiosos trataron de encubrir, y hasta ahora, por eso está condenada Israel. Y no quiere decir que yo no quiera a Israel, al contrario, los que están ahí no son verdaderos judíos. Hay una mezcolanza son 12 tribus que tienen que aparecer, pero son los que niegan la existencia de Jesús. Entonces, ¿a dónde va a estar la salvación? Si vos estás negando al que vino hace más de 2000 años, no puede. Entonces, acá ya dijo, avisando, y como profetizándole a ellos que es lo que iba a suceder. Ni siquiera si se resucitan entre los muertos se van a persuadir. Es increíble. Bueno, hermano, fue el video más largo que he hecho, pero confrontando esta mentira que hay muchos ministros de luz que traen cada cosa. Y hermanos, cuidado con las cosas que dicen, porque sí existe el infierno. Y el Señor Jesucristo fue el que más predicó del infierno. Ojalá que sea de edificación para el cuerpo de Cristo y que tengan un bendecido día.